qué es lo que está pasando y qué baile nos invita a bailar Javier Milei. Si uno piensa en cercano oriente, es muy gracioso porque le dicen Medio Oriente, pero el medio del Oriente sería algo así como Kazajistán, ¿no? Es el cercano Oriente, lo más cerca que hay, si se quiere, del Mediterráneo. Hay dos grandes temas de fondo, de los cuales obviamente estos conflictos, estas masacres que se expresan día a día son parte. Primero, que Israel ocupa desde 1967 un territorio que no le corresponde, ocupando un territorio que es un país llamado Palestina, que las Naciones Unidas dispusieron su creación en 1947. En ese año Palestina fue invadido eh, por Egipto, quedándose en Gaza 20 años, y por Jordania, invadió Cisjordania, que también se quedó 20 años hasta 1967, que Israel en la Guerra de los 6 Días tomó esos territorios, con lo cual la afirmación de Milei de que eso es una democracia es una falacia. Ninguna democracia gobierna sobre una ocupación militar de 6 millones de personas, 7 casi, 4 en Cisjordania y 2 millones y pico en Gaza, muchos de los cuales está obviamente, sobre todo en Gaza, asesinando desde el 7 de octubre del año pasado. Entonces, primera falacia de lo que dijo Milei, hay una democracia, en todo caso, en una onda Sudáfrica y de apartheid, en donde votan algunos sí y otros no. Entonces esto no existe una democracia supremacista en la que 6 millones de personas, o 7 en este caso, no pueden elegir sus autoridades. El tema de fondo es la ocupación militar y el sitio, hoy también ocupación militar y ocupación de los territorios por parte de colonos en Cisjordania, que era parte del territorio dispuesto por las Naciones Unidas para que haya un país llamado Palestina. Y el sitio de Gaza, desde el 67 hasta el 7 de octubre del año pasado, que hoy se convirtió en una invasión también terrestre, ¿no? Entonces, ese es un tema de fondo que explica gran parte de los conflictos que hay en esa zona. Y obviamente los explica porque Israel es un socio de Estados Unidos y Estados Unidos es el máximo responsable de la guerra en ese territorio porque es el único que, si se quiere, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas veta la posibilidad de una conferencia internacional para construir dos países para los dos pueblos, como estuvo dispuesto por ese organismo de las Naciones Unidas en 1947. Yo creo que Estados Unidos es el máximo responsable de todos los conflictos en la zona. Ese es uno de los temas estructurales. El otro tiene que ver con una guerra que se está dando y que no se nombra a los contendientes. La guerra es entre Irán e Israel. No es entre Hezbollah, no es entre Hamas, no es entre la OLP, Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina. La guerra es entre Irán e Israel. Lo que pasa es que es una guerra proxy, como se llama hoy en temas estratégicos. Una guerra proxy es una guerra a través de interpósitas personas, como la guerra que le está haciendo Estados Unidos y la OTAN a Rusia a través de Ucrania. Es una guerra proxy también. Entonces, esta guerra proxy tiene como punto central el control, si se quiere, de un lugar central de la conexión geopolítica entre el Mediterráneo y Oriente. Recordemos que, por ejemplo, la ruta de la seda, una de las tres partes de hace miles de años, terminaba efectivamente en lo que hoy es Líbano, en aquel momento Fenicia, y lo que también fue en algún momento Judea y Samaria. O sea que es un lugar de paso muy importante y que se hizo más importante sobre todo porque digamos, casi el 40% de las reservas petroleras del mundo están en esa zona. Entonces empieza a ser un lugar estratégico de control que genera obviamente la necesidad de un país como la República Islámica de Irán de tener autonomía frente a las continuas provocaciones realizadas, sobre todo utilizando temas religiosos como la histórica disputa entre sunitas y chiitas, teniendo Occidente a Arabia Saudita como
baluarte de este enfrentamiento contra Irán. Bueno, esos son los dos temas. Básicamente que están puestos hoy en formato estratégico militar. Eso, digo, más allá de los aspectos estructurales que yo acabo de explicar, como dice Clausewitz, la guerra se explica por sí misma, ¿no? Más allá de las razones o... Ahora, Jorge, Sí, eh, esto no es nuevo, ¿no? no, Esto viene, como venís contando, décadas y décadas, la disputa por el territorio, la disputa por los intereses económicos, quién administra los mares, quién administra los pozos petroleros, sumado a las cuestiones religiosas, pero que yo los pondría como otro de los ítems, pero siempre lo económico. Ahora, la violencia con la que está actuando hoy Israel sí parece bastante novedosa en la magnitud, porque hasta ahora venía con una intensidad sostenida, pero desde, podríamos decir, desde la guerra de los 6 días, yo no sé si hay otro momento de tanta violencia y con tanta expansión al mismo tiempo por parte de Israel. ¿Por qué eso? Si es así. eso tiene una explicación interna dentro de Israel, que tiene dos causales. Por un lado, el hecho de que Netanyahu asume esta quinta jefatura del gobierno eh, en el marco de causas por corrupción que trata la Corte Suprema de ese país, a la cual Netanyahu quiere limitar, y que generaron antes, entre enero y octubre del año pasado, marchas semanales que implicaban una dificultad para el propio Netanyahu de darle continuidad a su gobierno. Ahí pareciera, digamos, los analistas y yo coincido, que hay como una sociedad entre Netanyahu y Hamas. Hamas, digamos, atacando civiles al interior de la sociedad israelí, autorizó casi al 60% de los israelíes que no estaban de acuerdo con Netanyahu. Recordemos que en las últimas elecciones Netanyahu sacó el 30% de los votos. Logró llegar el modelo de esa pseudodemocracia que oprime a los palestinos. Es un modelo parlamentario de 120 bancas en el Parlamento, necesita 61 para formar gobierno. Netanyahu sacó 29 bancas de las 61 necesarias y logró aliarse con sectores a la derecha del Likud, del partido del propio Netanyahu, que son los que más pujan, son los colonos, básicamente, los que ocupan territorio en Palestina, en Cisjordania, los más fascistas, si se quiere, de la sociedad israelí, más además fundamentalistas, religiosos, etc. Recordemos que el Likud es un país laico, y mayoritariamente de derecha y ateo, no así estos socios que condicionan fuertemente y que habilitan a dar rienda suelta a la violencia que la sociedad israelí hoy habilita por justamente haber visto a través de los videos la ejecución de civiles Sí, el terror. sí, en una fiesta además que se estaba realizando en la frontera de Gaza con Israel. Por supuesto que ahí aparecen discusiones, eh, sería muy largo expandirlas, porque al interior del mundo palestino hay una confrontación muy fuerte entre la OLP, Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina por un lado versus Hamas por el otro. Y bueno, y esto autorizó, entre comillas, le dio un justificativo para esta violencia que tiene un elemento clave que, que lamentablemente no está dicho en los medios y es imprescindible decir. Israel es la única potencia nuclear de la zona. Israel tiene 400 bombas nucleares. Y como lo hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, por supuesto que en la medida de la lógica existente es una extorsión permanente, porque por supuesto son capaces de usarla, como también, digámoslo, lo viene diciendo Putin en relación a cualquier incorporación de misiles de largo alcance por parte de la OTAN en Ucrania, que está cambiando, esta semana cambió su estrategia misilística nuclear, y bueno, y esa es la causa por la cual Corea del Norte nunca fue invadido.
Digamos, esto es una cosa que los analistas estratégicos eh, tienen claro. Vos tenés, no es lo mismo hacer esto que está haciendo Israel con 400 bombas nucleares que sin eso, ¿no? Yo creo que la causa por la cual Irán, que tiene 90 millones de personas, no 10 como Israel, ¿no? No activa alguna respuesta contundente, tiene que ver obviamente con esa amenaza que además Israel es el único país en el mundo que se sabe que tiene eh, esa capacidad nuclear, pero el único que no la reconoce, que no es Es parte increíble. de... Esto que vos decís no es información, no sale en ningún, no se conoce. Dicen, no, Efectivamente, destrozamos Irak por las armas nucleares, Irán es que no un tenía. peligro porque es una potencia nuclear, pero Israel no. Y vos acabás de dar una cifra, repetila, ¿cuántas bombas? No, no, todo, a ver, es sabido, búsquenlo en cualquier lado, tiene 400 bombas nucleares, además en una base subterránea cerca de Dimona, al sur en el Negev, en el desierto del Negev. Este, y es la causa por la cual también Irán busca hace tiempo tratar de hacer su desarrollo nuclear y bueno, y Pero Israel vos se ha evaluás, ocupado. pero esta ferocidad, esta violencia de estos meses y estas acciones del fin de semana, decapitando a la conducción de Hamas y a la conducción de Hezbollah. Nasrallah, el líder de Hezbollah, no era un recién llegado, casi 30 años al frente de una fuerza militar y política muy importante. ¿Vos cómo evaluás esto? ¿Esto va a traer consecuencias? ¿Va a haber respuesta? Sí, esto va a haber consecuencias, por supuesto va a tener consecuencias. Se abrió una caja de Pandora. Lo que yo sé y leo y hablo con algunos analistas palestinos, israelíes, acá hay una gran paradoja. A ver, en este momento está siendo bombardeado algunas ciudades de Israel, ¿no? Eh, Hoy a la mañana cayeron misiles en Haifa, ¿no? Que es la segunda ciudad de Israel. Bueno, la segunda ciudad de Israel, el 60% de los habitantes son árabes musulmanes, ¿no? Israelíes, porque esto es lo que la gente no entiende. En Israel hay 10 millones de personas, no en los territorios ocupados, en Israel, de los cuales 2,5 millones son árabes musulmanes, israelíes. Y eh, hace, digamos, 3 meses, cuando cayó un misil en las alturas, cercano a Tiberíades, y mataron 12 niños en una cancha de fútbol que estaban jugando, eran drusos israelíes, que son musulmanes, y son los únicos musulmanes que participan del ejército de Israel. Entonces, digo, eh, Complicación. es muy complicado porque hoy a la mañana murieron una familia. Entonces, ¿qué pasa? Israel se siente habilitado, incluso por Arabia Saudita, que está en guerra contra Irán en Yemen, porque Yemen está partido en dos, los hutíes, que son una tradición ligada al chiismo, estuvieron en guerra con los sunitas, y bueno, y la verdad es que Arabia Saudita es cómplice también, claramente, por supuesto que no hablan, no, pero tienen un enfrentamiento con Irán desde hace muchos años, que no es religioso, la verdad es que no es religioso, de ninguna manera. La religión es su pretexto, son temas Claro. políticos, en este caso de liderazgo, si se quiere, del mundo musulmán. Ahora, Pero en este bueno, panorama, esto va a ser un increyendo y lamentablemente por leerla, sobre todo los medios, incluso palestinos, israelíes, recién leía una información de un medio musulmán de Haifa, eh, bueno, esto va a ser un increyendo e Israel va a aprovechar la oportunidad militar para destruir o intentar destruir a Hamas en el Líbano. y en el medio de todo esto, el presidente argentino nos saca a bailar con la música de No somos más neutrales. Eso es lo que a mí más me preocupa, porque pienso siempre en perspectiva latinoamericana y argentina. Milei está
Pero bueno, Milei es un personaje, si se quiere, ridículo de la historia argentina, es una anomalía. Mientras dice que está con una democracia que no es una democracia porque impide a 7 millones de personas votar, que se alía con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, que son los tres únicos países que votan contra la Argentina en las Malvinas, además. Dice que va a ir a China, a la CELAC, donde va a estar Maduro. Yo quiero ver esa escena, ¿eh? Que me va a resultar muy interesante. ¿Eh? Este, eh, es un payaso. El mismo tipo que dice, bueno, China está clarísimo, sus socios no le están dando plata, está por entrar en default el año que viene, porque hay que pagar casi 18 mil millones de dólares que no tiene, le mienta a la sociedad habiendo reducido una inflación de la que él mismo produjo, y se enfrenta a un cuello de botella que pide desesperada ayuda a los comunistas de China, a quienes denigraba meses atrás. Estamos frente a una situación que va a implosionar sin duda en dos niveles, o en tres. Uno social, otro económico, con un posible default y un salto del dólar a 5.000 pesos, y con una inflación que va a venir de un día para otro del 200%. Jorge Elbaum, mil gracias por este contacto, por desasnarnos, compartir tus conocimientos y te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo, Milciades, y a disposición tuya siempre. Gracias.